Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik lehendabizi eta hasiko gara gaurko hiri jasangarriko informazio batzordearekin. Como decía, comenzamos con la Comisión Informativa de Ciudad Sostenible. Vamos con el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión de la Comisión del 16 de septiembre del 2024. Dios. No, me han pasado efectivamente, Fernando, una nota de que en el acta no figura él como presente cuando todos recordaremos que efectivamente estuvo presente. Entonces, creo que sería conveniente esa subsanación. Vale, pues queda recogido esa subsanación al acta. Eskerrik asko. Bigarren puntua osoko bilkurako gaiak, lankidetza hitzarmena Irun hiriaren eta Sud País Baska aglomerazioaren arteko garraio zerbitzuen arloan. Ana, por favor. Arratsaldeon. Bueno, el expediente que traemos hoy a esta comisión es el convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Irún y el Sindicato de Movilidad del País Vasco, ADUR, en relación a la prestación del transporte de viajeros entre Irún y Hendaya. Como sabéis, ya en el año 2017 se suscribió un convenio también de colaboración entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Movilidad del País Vasco para realizar el servicio de transporte de viajeros entre Hendaya e Irún. Este convenio finaliza este año 2024 y el Sindicato de Movilidad del País Vasco, ADUR, nos ha propuesto suscribir un nuevo convenio en condiciones similares a las actuales, en el sentido de que se mantienen las líneas que ya existen, que es la línea 31 entre Hendaya y San Juan, que luego en los meses de verano se amplía hasta Puyana, y la línea 33 entre Hendaya y Beovia. Sí que nos proponen una mejora sustancial en el servicio en cuanto a la frecuencia de las líneas. Actualmente la frecuencia es de 50 minutos entre servicios y proponen una mejora de 30 minutos. Con lo cual, bueno, pues mejora sustancialmente el servicio que van a dar tanto a los ciudadanos de Hendaya como a la ciudadanía de Irún. La duración del convenio que se propone es de 8 años y 4 meses. Y el precio del kilómetro que establecen es de 3,37 euros el kilómetro. El Sindicato de Movilidad del País Vasco, ADUR, ha realizado un proceso de licitación en el cual ha resultado adjudicataria la empresa Permrapt, y el precio del contrato es de 3,37. Esto supone un presupuesto estimado, un coste estimado anual para el Ayuntamiento de Irún de 176.000 euros. Entonces, lo que se propone a esta comisión es la aprobación del convenio de cooperación entre la ciudad de Irún y el Sindicato de Movilidad del País Vasco, ADUR, en relación al servicio de transporte de viajeros desde Hendaya hasta Irún, y adquirir el compromiso de consignar el crédito presupuestario para hacer frente a los gastos de este servicio, facultar a la alcaldesa para firmar el convenio y efectuar la comunicación previa prevista en el Real Decreto 1317 de 1997, el 1 de agosto, al órgano competente de la Administración General del Estado. Este convenio, una vez aprobado por el Pleno, debe de ser enviado a la Administración General del Estado para que dé el visto bueno, y una vez que ellos nos hayan dado el visto bueno, otra vez volverlo a llevar al Pleno Municipal para su aprobación ya definitiva. Vale, Ana, eskerrik asko. ¿Hay alguna pregunta, galderaren bat? Vale, Fernando. Un segundo, Fernando, un segundo. Vale, Fernando. Adelante, perdona. No, es solamente saber si se mantienen las tarifas tanto por billete individual, tarjeta, chichac, etcétera, o se incrementan o...
Las tarifas se mantienen y tendrá la actualización que corresponda al año, pues en el año 2025 supongo que habrá una actualización con respecto al 2024, pero no son las mismas tarifas que se mantienen actualmente. Bai, Josu. Sí, solo una aclaración. Has dicho que mejora mejora de 30 minutos, pero pasa de 50 a 30. Vale, que no es lo mismo. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Beste galderaren bat? Aurrera jarraituko dugu, berri ematea, información general, aprobación inicial del proyecto de urbanización del ámbito 5313 Corrocoitz. Ay, perdón, sí. Votamos su elevación al pleno, perdonad. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ah, vale, vale. ¿Vale, Juan de Dios? Sí, vale, es que ricasco te abarca tu berriro. Como decía, seguimos adelante ahora con asuntos de información en general. Aprobación inicial del proyecto de urbanización del ámbito 5313 Corrocoitz. Nayara, mesedez, es que ricasco. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, dakizuen bezala, Corrocoitz eremuko urbanizazio proiektua lehen aldiz onestu da, lehenengo dokumentua onestu da, eta bueno, como sabéis, se ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización de Corrocoitz y vamos a dar cuenta de las determinaciones que se han aprobado. El ámbito de Corrocoitz, como sabéis, es un ámbito que está entre el canal de Umboa. Estamos en la calle Santa Elena, la plaza de Urdanibia y la calle Pelegrín Duranzu. Tiene una superficie de 16.300 metros cuadrados de suelo, de los cuales el 82,6% es suelo privado y el 17,39% es público. Tiene 11 edificaciones actualmente que han quedado fuera de ordenación por el plan especial aprobado y esas edificaciones pues, al final suman un total de 30 viviendas. Corrocoitz tiene aprobado definitivamente tanto el plan especial como el PAU, el programa de actuación urbanizadora, con lo cual lo que tiene es aprobada ya una ordenación. Ahora lo que hemos aprobado inicialmente es el proyecto de urbanización, pero la ordenación, las determinaciones del destino del suelo, tanto en uso como en edificabilidad, ya se tomaron con el plan especial que es este que traemos aquí. Como veis, bueno, el plan especial aprobó 9 parcelas residenciales, de las cuales tenemos una de protección de vivienda pública, otra destinada a realojos, otras 2 que son la MG y la MD y el resto son vivienda libre. Se trata de un perfil vinculado al casco antiguo, es un residencial en casco antiguo y eso lo que le ha hecho es limitar bueno, pues las condiciones de edificación de las alturas y fondos y el resto de determinaciones. El resto del espacio, que no son parcelas residenciales, van a ser suelos de uso público, pero no todas de dominio. Como veis aquí, estas zonas de aquí comparten el sótano, O sea que hay como 3 bolsas grandes residenciales que en sótano están construidas, con lo cual estas calles en superficie son de uso público, pero en el sótano tienen garajes. El dominio público está compuesto, por un lado, como veis, por el Gran Paseo, un paseo que continúa la ribera del canal de Umboa. La urbanización de este paseo es una urbanización que le corresponde al ámbito, es una urbanización que van a asumir los propietarios del ámbito, pero está acompañada también de una actuación pública que es la renaturalización de ese canal, es decir, el derribo del actual muro con la construcción de una escollera y unos espacios verdes, ajardinados y arbolado que acompañarán a esa urbanización del nuevo paseo que luego vemos más en detalle.
Por lo demás, con la vivienda también tenemos superficie terciaria en planta baja de las parcelas MF, MC, MB y ME, que luego veremos también, y tenemos una dotación, un local de dotación pública en esta esquina de la parcela del bloque de vivienda pública. Este sería el plano de urbanización que acompaña al proyecto aprobado inicialmente. Como hemos dicho, bueno, lo primero, lo más llamativo es la urbanización del paseo, que continúa Dolores Salís en el puente de Santa Elena y nos lleva hasta Pelegrín de Uranzu. Este paseo tiene unas zonas ajardinadas y arboladas importantes, un paseo más tipo senda, con 3 núcleos de equipamiento, que son pues una calistenia, una zona de uso para personas mayores, de ejercicio, y otra zona para menores. Otro eje importante en la urbanización es el que conecta la plaza de Urdanibia con este paseo, porque es la calle que tiene las plantas bajas con uso terciario. Entonces es el Gran Boulevard, que se le llama en este proyecto, que como veis también pues lo que pretende es ir de un espacio arbolado como es la plaza de Urdanibia a este espacio más natural que es el borde del canal, acompañando la urbanización con esos elementos también ajardinados y arbolados. Como hemos dicho antes, parte de esta superficie de este eje está construida en sótano, con lo cual pues la vegetación en esta parte de la calle y esta parte pues no podrá ser la misma. Se prevé más arbolado de gran porte en la zona más cercana al canal y otro tipo de vegetación que no requiera tanta sustrato en la zona más cercana a la plaza de Urdanibia. Dentro de esta urbanización también se encuentra lo que actualmente es la calle Corrocoitz, que como sabéis es una calle que está abierta al tráfico y lo que se prevé es que ese tráfico pase a ser un tráfico restringido, de uso exclusivo para los accesos a los sótanos de garaje, tanto a la parcela de vivienda pública como a la parcela de vivienda libre en este tramo, entre Santa Elena y el nuevo eje comercial, y lo mismo para los garajes de esta parcela de aquí, en esta zona. Una de las condiciones que hemos puesto a la aprobación definitiva es que se estudie también que este eje pueda tener un tráfico restringido de uso al espacio terciario, es decir, pensar que todas estas superficies en planta baja también necesitan carga y descarga, pensar que, pues que en ciertas horas puede que sea necesario abrir este tráfico también de uso a ese comercio o esos servicios que estén en planta baja de este eje comercial. Hay otro eje también que tiene un tráfico de servicio, que es el que acompaña al canal, que ya URA estableció un límite de intensidad de uso de ese tráfico, que son 500 vehículos máximo al día, y que será un tráfico que esté controlado bien a través de pivotes o a través de cámaras. Pero sí que hay un espacio que también para las basuras que se colocan en esta zona de la urbanización, pues será necesario abrir en este punto. Por lo demás, pues como veis es un espacio que acompaña en la medida de lo posible zonas ajardinadas. La aprobación inicial tiene muchas condiciones que se refieren a esas propuestas que hacen sobre el espacio público, porque, pues por ejemplo, en estas calles que son residenciales, pues no prevén ningún banco o espacios en los que los residentes y los vecinos se puedan encontrar, no solo transitar, entrar y salir de los portales, sino puedan tener también un mobiliario público que les permita encontrarse, sentarse y ser un espacio de estancia y no solo de tránsito. Esto sería un poco lo que proponen en superficie. Otros temas importantes que vemos son las conexiones con los espacios actuales. Es decir, que en este punto la urbanización preveía un gran parterre, que es la conexión con la plaza de Urdanibia, un gran parterre que lo que hacía era reducir la sección de la calle a la mitad,
Además que, bueno, pues por otro lado, también el Ayuntamiento tiene un trabajo que hacer, porque sabéis que en este punto actualmente hay una importante dotación de contenedores de basura y una parada de autobús del transporte público. Y bueno, pues este punto entendemos que es un punto importante a cuidar, porque es la conexión del nuevo canal con la plaza de Urdanibia. Entendemos que este punto de conexión pues tiene que ser como de fácil tránsito, no solo agradable, bonito, que el paisaje lo acompañe, pero también fácil de usar y desde luego sin pues, oztopoak, ¿no? O sea, sin oztopoak. Como os he comentado, son muchas las condiciones que se han establecido por este tipo de detalles. Entendemos que el documento sí que podía tener una aprobación inicial porque tiene que ser sometido a informes sectoriales como URA, costas, etcétera. Sí que el documento cumple las condiciones para ser sometido a esos informes sectoriales, pero también el documento tiene que ser atendido más pormenorizadamente con detalles del tipo que hemos comentado. El proyecto de urbanización establece los detalles en superficie, pero también en el bajo rasante. Son muy importantes los servicios y las infraestructuras que hay que resolver en este ámbito. Uno de ellos, como hemos dicho, es la renaturalización del canal que le corresponde al Ayuntamiento. Hay otro tema importante con el saneamiento, que es un sistema general de evacuación que le corresponde a Servicios de Txingudi, que así está recogido en el proyecto de urbanización, y todo lo demás, bueno, pues la resolución del uso propio de esas parcelas residenciales o del dominio público, pues tanto con la red de pluviales, alumbrado público, eléctrica, gas, todo lo demás. Y esto es un poco lo que os podemos comentar hasta ahora. Como os hemos dicho, es una aprobación inicial, tiene muchas condiciones de detalle. Ya lo hemos enviado para someterlo a informes sectoriales y ahora mismo pues está en ese proceso de trabajo con los redactores y los promotores privados, porque es un ámbito de promoción privada, y con las administraciones públicas para que pues estimen sus oportunas consideraciones. Eskerrik asko Naiara, galderaren bat, honi buruz. Pues seguimos adelante. Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del ámbito 3101 San Miguel Anaka, 3-0 San Miguel Anaka eremua birpartzelatzeko proiektuaren behin betiko onarpena. Naiara también. Caso honetan, otro ámbito histórico en Irún, como es San Miguel Anaka. Dakizuen bezala, San Miguel Anakak badu ere plan berezia, bai PAU, bai urbanizazio proiektua onestuta, eta kasu honetan reparcelazio proiektuak ja jaso du behin betiko onespena. Como sabéis, ya San Miguel Anaka, que es otro ámbito histórico en Irún, tiene aprobado el plan especial, en este caso una segunda modificación de plan especial. En el año 2016 se aprobó el proyecto, o sea, el programa de actuación urbanizadora en el año 2020, el proyecto de urbanización es del 22 y en este caso ha tenido la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, con lo cual podemos decir que este ámbito, una vez que se afirme la inscripción de las nuevas parcelas que veréis del proyecto de reparcelación, puede iniciar ya su ejecución con este proyecto de urbanización y con las oportunas licencias de edificación que se soliciten. San Miguel Anaka, como sabéis, es este ámbito que está delimitado aquí y que está entre la avenida Lechumborro, la rotonda de Subimushu, la calle San Sebastián y Anaka. Como hemos dicho, tiene aprobado un plan especial, que es el que estableció las condiciones de uso y edificación de este ámbito, que son pues estas que veis aquí. Las parcelas en rojo son parcelas residenciales, es un ámbito principalmente residencial, que tiene también una parcela terciario comercial, 3 parcelas de equipamiento,
La escuela de Lecaenea se consolida y amplía su parcela, hay otra parcela de equipamiento y una parcela de equipamiento deportivo. Todo lo demás serían espacios de dominio y uso público, tanto espacios libres como viarios. Bueno, la característica más importante de este ámbito es que tiene una muy importante dotación de vivienda pública, como sabéis. Las parcelas que están rayadas, tanto la RV1 como la 2 y la 3, la 2 y la 3, son parcelas de vivienda pública que tanto del Ayuntamiento como de Irumbi, en este caso. Y hay dos parcelas más, que son la RV 5 o 6, que son las de Gobierno vasco. Las demás son vivienda privada, con lo cual más del 75% es vivienda pública y el 25% vivienda libre. El proyecto de reparcelación, en este caso, lo que hace es inscribir las nuevas parcelas. Esta es la situación actual del suelo, este es el parcelario actual, esta es la división de propiedad que existe actualmente en el ámbito. Los suelos así anaranjados son el dominio público, son suelos a los que no les corresponde un aprovechamiento residencial en este caso, y las parcelas en amarillo son parcelas que, si bien siendo públicas, sí que son patrimoniales en este caso y que les corresponde un aprovechamiento. El Ayuntamiento, en este caso, le corresponde aprovechamiento tanto por el suelo que aporta patrimonial como por el 15% de lo que se ordena. Como veis, ya veis que hay muchas parcelas, ha sido una de las grandes problemáticas en este ámbito, pero lo que hace el proyecto de reparcelación es pasar de esta situación actual de propiedad a esta. Se inscriben 9 parcelas residenciales. Como hemos dicho, 3 de ellas Ayuntamiento Irumbi, en este caso, que es a quien se le encomienda que desarrolle las mismas, y 2 parcelas del Gobierno vasco. El resto, Sanchesqui le corresponde un bloque, una parcela grande residencial y también la parcela terciario comercial, y el Ayuntamiento, por cesión, obtiene tanto el dominio público, es decir, jardines, viales, etcétera, como los equipamientos, tanto el equipamiento deportivo, este equipamiento que no tiene de momento un uso específico asignado, como el equipamiento escolar, que es el del Colegio Lecaenea. El proyecto de reparcelación va acompañado de 6 convenios en los que se ha acordado con los privados las condiciones de asignación de derechos y cargas, que al final es lo que hace también la reparcelación. Pasamos de una situación parcelaria a otra, y en el tránsito lo que se le asigna a cada propiedad son unos derechos y unas cargas, en función de lo que se aporta a la reparcelación. Como hemos dicho, para la aprobación definitiva se han acompañado la firma de 6 convenios. Y nada, en estos momentos lo que está ya a la espera de que el registrador lo haga firme. No sé si tenéis, Juan y Doya. La publicación, hay que publicarlo. A partir de ahí hay que esperar un mes para que sea firme en vía administrativa, se puede emitir el certificado y escribir en el registro. Eso es. No sé si se lo he oído. No sé si se me ha oído. Ahora mismo está aprobado definitivamente, se tiene que publicar. Una vez se publique, tiene que pasar un periodo de un mes, y transcurrido ese periodo de un mes, si no hay un recurso de reposición, al que se pueda estimar o no, en ese caso ya es firme en vía administrativa, se emite un certificado, se inscribe en el registro, y a partir de ese momento es cuando ya se puede empezar a gestionar. Vale, eskerrik asko galderaren bat, bai Josu. Sí, no sé si podríamos llegar atrás. Más atrás. Ahí. Has comentado que las rayadas, has entendido, que las rayadas son vivienda protegida. No. O sea, es que aquí también están rayadas. Bien, por eso. No, todas las rayadas no. Son este bloque de aquí, o sea, este grupo de aquí y este de aquí. Vale, o sea que lo privado quedaría, sería lo que corresponde a Sanchesqui, ¿no? Quitando la parte comercial, ¿no?
el equipamiento comercial. Sí. Nayara, barkatu, mikrofonoa. Las viviendas libres, digamos, serían las que se consolidaron. Este bloque de aquí, que no es ni de Gobierno vasco ni de Irumbi en este caso, y las que están acompañadas, bueno, las que dan, digamos, a la calle Anaca, que es Sanchesky, pero también hay otros privados, ¿eh? O sea, aquí hay otros 3 bloques y aquí hay otro bloque más. Y luego estas de aquí que también se consolidaban. Bye. No, las públicas son esta bolsa grande de aquí, digamos que estarían en la zona de la avenida Lechumborro y los equipamientos, y la nueva calle que se abre entre la Rotonda y Duranzo también. Y luego las 2 parcelas de Gobierno vasco, que son estas que quedan aquí. Orida. Sí, comentamos hace una semana en una reunión cuál iba a ser el destino de la parcela de equipamiento, en este caso deportivo, que es el campo de fútbol ese, si de alguna manera condicionaba en un origen la parcela que está al lado, si eso se ha dado solución esta semana o bueno, está ahí de alguna manera a solucionar. Bueno, en su momento hay que ver cuál es el proyecto concreto del campo de fútbol y de este equipamiento deportivo y en su caso esta zona de aquí sería susceptible de aprobar un plan especial para modificar esas líneas entre el bloque residencial y el equipamiento deportivo. Eso a través de un plan especial se podría modificar. Entonces hay que ver cuál es el proyecto concreto de este equipamiento deportivo. Si vemos que no cabe o que el destino es uno distinto del que se había previsto o que las condiciones, digamos, de superficie que necesita son otras, podríamos aprobar un plan especial concreto de esta zona de aquí para poder adaptarlo. Nada de eso. Aparcamiento. Entiendo que todas contarán con aparcamiento subterráneo. Las parcelas en este caso, no sé si se ve aquí, no. Estos grupos que hemos visto todas tienen sótanos con aparcamiento, la dotación que le establecía el plan especial, que viene también del plan general, y luego las plazas de dotación que le corresponden en el dominio público. Vale. Era más que nada si se prevé algo para los vecinos, algún aparcamiento público para los vecinos ahí. Aparcamiento público como tal, sin estar vinculado a una operación residencial, no hay una parcela solo de aparcamiento, pero es verdad que la dotación es de más de una plaza de garaje por vivienda, con lo cual sí que entendemos que va a haber un excedente, aparte de la dotación para los nuevos residentes, seguramente habrá un excedente que pueda dotar a las viviendas existentes de los barrios colindantes. Beste galderaren bat, honi buruz. ¿Ves? ¿Alguna apreciación más, Nayara? No, me comentaba Idoia que posiblemente en la parcela de equipamiento deportivo podamos también hacer alguna dotación de aparcamiento en sótano. Eso ya hicimos un estudio y más o menos ahí ya salían unas cuantas plazas, un estudio de esa parcela y se podrían sacar ahí unas cuantas plazas, unas 100 plazas o así. Bueno, pues nos alegramos porque pensábamos que habiendo un ataje ahí, o un tanque tormentas ahí, ¿no? Debajo del campo de fútbol. Ah, equipamiento deportivo. Ah, vale, porque has hecho equipamiento. Equipamiento deportivo se ha dicho el de arriba. Vale, vale. Vale, eskerrik asko. Beste galderaren bat, ez? Aurrera jarraituko dugu. Asfaltatze campaña de asfaltado. Ana. Como todos los años, traemos la campaña de asfaltado cuyo presupuesto se aprobó en la modificación de créditos de antes del verano. En este caso actuamos en
en diferentes zonas de la ciudad. Al final, la mayoría de los viales urbanos están asfaltados y el asfaltado pues, tiene una vida. Y en la medida en la que vamos detectando el mal estado del asfalto son las calles en las cuales proponemos su renovación. En esta campaña actuamos en la Avenida de Navarra en el sentido de bajada, Francisco de Gaiza, Picoqueta, Aldapeta, en la calle Araba y en la calle Iparraguirre. Básicamente, vamos a mostrar una serie de fotos del estado actual en las cuales se ve el estado de degradación de cada una de las calles y la actuación que vamos a realizar prácticamente es la misma en todos los puntos. Al final se hace un fresado de la superficie. En el caso de que existan blandones, como puede ser en este caso de aquí, lo que se hace un cajeo, se sanea la superficie de abajo, se rellena y se vuelve a echar una capa de asfalto base y luego la capa final de rodadura. Se adaptan también lo que son las cunetas, se ponen a cota las diferentes arquetas que existen y la señalización de la pintura vial de cada una de las calles, con los aparcamientos, pasos de cebra y demás. Entonces, prácticamente esta es la actuación que se hace en todas las calles que he comentado. Y en función de la casuística de cada una de ellas, pues la actuación es de mayor o menor envergadura. Este es el caso de la Avenida de Navarra, en la cual se actúa prácticamente desde la calle Iglesia hasta la rotonda de abajo en el carril de bajada. La siguiente actuación que planteamos es en la calle Aldapeta, que también se ve que está bastante degradada, con diferentes canalizaciones que se han ido ejecutando por las diferentes compañías suministradoras de telefonía, gas, alumbrado, electricidad, que al final van generando parches que provocan que digamos que el asfalto no esté en buenas condiciones. Se toca la calle Aldapeta en todo este tramo de aquí, desde la mitad del edificio de viviendas hasta el Paseo de Colón. Esta sería la calle Picoqueta en el sentido de subida, pues también con el mismo asfalto también bastante degradado. Además, las calles con pendiente tienden a degradarse más que las calles que son en horizontal, porque al final los vehículos generan más tracción sobre el asfalto y al final generan un mayor deterioro. Esta sería la superficie en la calle Picoqueta, que prácticamente actuamos en todo, desde calle Rotarán hasta la calle Mayor. La siguiente calle en la que actuamos en el tramo de la calle Francisco de Gainza, que también es otra calle que también está en pendiente y que con lo cual las zanjas que se hacen posteriormente siempre sufren unos asentamientos por la tracción de los vehículos al bajar. Y la calle Iparraguirre, pues también en este tramo también se ven diferentes zanjas que se han realizado en los últimos tiempos que han generado que la situación del asfalto no sea correcta, y actuamos prácticamente en toda la línea, en toda la calle. En este caso no actuamos en la zona de aparcamientos y actuamos más solo en lo que es en el viario y en el aparcamiento de la izquierda, pero no en el de la derecha. Y la última calle en la cual actuamos es la calle Araba, también en el tramo que viene aquí indicado. En total tenemos un presupuesto de 300.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses, en función de la climatología del tiempo, porque aquí estamos muy afectados por la climatología y entramos ahora en un momento, no sé si complicado, hay veces que llueve mucho, otras veces que no, pero que tenemos que estar un poco atentos. Algunas de las actuaciones además hay que hacerlas de noche, con las molestias que ello implica, pero la Avenida de Navarra no podemos cortar el tráfico totalmente, con lo cual esas actuaciones se harán fundamentalmente en horario nocturno. Eskerrik asko, Ana, galderaren bat honi buruz. Aurrera jarraituko dugu, erabaki organoen control de órganos en resolutorios. No sé si hay alguna apreciación al respecto. Azkeneko puntua, galdezkeak, ruegos y preguntas. Hemos recibido una pregunta. Juan, sí, por favor. Tenemos una pregunta de la Federación Oyaso,
que dice lo siguiente: se ha tenido en cuenta la propuesta que realicé sobre ir quitando las isletas en paradas de bus con el objetivo de facilitar que los autobuses puedan aparcar con más facilidad cerca de la acera y así evitar que las personas mayores y o con problemas de movilidad puedan bajar del bus sin jugarse la vida. Ana, por favor. Bueno, a ver, estamos analizando la propuesta. Hay que analizar parada de autobús por parada de autobús en las cuales tenemos apartaderos para los autobuses. Hay algunas calles en las cuales el hecho de quitar esos apartaderos y que el autobús pare en el propio carril va a ralentizar el tráfico. Entonces, hay algunas calles en las que se ve complicado, pero de todas maneras estamos analizándolas y veremos en dónde es posible o dónde no. Vale, Ana, eskerrik asko. Fernando, ¿querías comentar algo? Puedo ser, la verdad es que seguramente soy muy insistente, incluso pelma con esta cuestión, pero voy a seguir siéndolo, lo siento. Porque, por ejemplo, esta misma mañana, cogiendo la línea 2, al lado del ambulatorio, ha aparcado el autobús y, claro, que si había un coche que estaba haciendo maniobra, el otro no sé qué, pues ha aparcado casi a 2 metros de la acera. Había personas mayores, claro, que iban encima del ambulatorio, con andadores, con problemas, uno con muletas y tal. Pues hemos tenido prácticamente que medio autobús, bueno, unos cuantos del autobús, ayudarles a bajar y toda esa historia con los problemas consiguientes. Entonces, es un tema muy importante y muy prioritario. Los aparcaderos esos podrían tener sentido cuando no era todo a 30. Es que ahora prácticamente esto está todo a 30 y encima tiene semáforos prácticamente a 100 metros, por lo tanto ya no ralentiza tanto el tráfico como podría ser antes. O sea, prácticamente esos aparcaderos no tienen ningún sentido hoy en día. Y lo único que hacen es dificultar que efectivamente las personas que tienen problemas mayores o con problemas de movilidad puedan bajar con seguridad del autobús. Por ejemplo, luego, después ha continuado y luego en la parada de Paseo Colón, a la altura de Luis Mariano, pues efectivamente no hay aparcadero. Entonces ha aparcado justo al lado de la acera, ningún problema. Todos se han bajado sin ningún problema. Entonces yo creo que es un tema realmente. Yo no digo que efectivamente haya algunos aparcaderos que haya que mantenerlos, por ejemplo los que están lo que era antes la visera enfrente, y es lógico que pero los demás se pueden ir. Esto prácticamente es eso por un lado, y luego efectivamente también planteamos el tema de la educación a las personas para que dejen el asiento a las personas mayores y con problemas de movilidad, mujeres embarazadas y tal, porque efectivamente es que ves personas que tienen problemas para sentarse. O sea, que yo creo que es un tema prioritario y no va solamente por la Comisión de Gobierno, va por todos los grupos municipales para que efectivamente hagan hincapié en esta cuestión. Nosotros luego vamos a seguir haciéndolo, porque nos parece antes de que ocurra algún caso grave de accidente, etcétera, porque no vemos sentido que siga esta situación. Vale, Fernando, gracias por la aportación. Como ha comentado Ana, se estudiará cada caso para ver cuál puede ser la mejor solución, y luego sin duda estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, que muchas de las situaciones se dan pues por la falta de educación o civismo de algunas personas que aparcan donde no les corresponde, o que, como comentabas, no ceden los asientos a personas de mayor edad, así que, o con algún tipo de problema. Así que en ese sentido pues recogemos la aportación, y como comentaba anteriormente Ana, en el caso de las paradas se estudiará pues la pertinencia de corregir las que pudieran ser corregibles y mejorables. Eskerrik asko. ¿Alguna otra pregunta de este galderaren bat? Eskerrik asko etortzeagatik eta arratsalde on izan. Nosotros hemos registrado unas preguntas. Perdona, Juan, dale al...
Desde hace algún tiempo comentábamos que estaba recibiendo la secretaria que lleva ya meses de baja y entonces nosotros no recibíamos esas preguntas. Y el caso de Fernando era el mismo, lo que pasa que le he preguntado porque le he visto al entrar y me ha pasado, o sea que ha ocurrido lo mismo. Yo os agradecería que enviarais al correo genérico del área, porque si no es que no la recibimos. Ya, pero si no avisáis... Yo tengo las preguntas, también las puedo decir. Yo creía que habíamos avisado, pero en fin. No, no. Se han mandado donde siempre. Yo tengo las preguntas. Y además me interesa mucho por lo que habéis hablado. Bueno, disculpa. No habiendo sido registradas, la realidad es que no pueden estar esas respuestas, esas preguntas recogidas y las respuestas preparadas. En todo caso, si quieres leer las preguntas que tengas y como hemos solido hacer en otras ocasiones, si ahora no se puede dar respuestas a ellas, pues en la siguiente comisión les daremos respuesta. Nos queda disculparnos por el malentendido, pero al final si han llegado a un correo que ahora mismo no se está utilizando, pues de ahí viene el problema y recoged, por favor, que de aquí en adelante luego os lo facilitamos el correo al que hay que mandar, ¿vale? Lo sentimos. Que ha dicho él que no ha mandado al otro, pues yo también creo que tengo el mismo derecho a preguntar lo que queremos saber. Sí, ya le digo que sin ningún tipo de problema. La primera es sobre la construcción de la zona de las huertas de San Miguel. Entonces queremos preguntar a ver si ha ido un técnico para valorar el tema de los gatos que viven allí y si se ha elaborado un plan de traslado para ellos, como indica la Ley de Protección Animal, que es obligatorio cumplimiento de este ayuntamiento, porque lo que yo he visto ahí, pues de eso no se ha hablado nada, cuando se sabe que ya se habló en el Pleno que hay que hacerlo. Esa sería una pregunta, a ver si alguien puede contestar. Como le decía, no habiendo recogido esas preguntas, no sé si hay alguna respuesta preparada o en el momento se puede hacer. Si no, como le decía, prepararemos las respuestas para la siguiente comisión. Es que es mucho tiempo esperar. Luego, queríamos saber si tiene idea de lo que cuesta y se tarda en realizar una captura ética y selección de los gatos. Sería interesante que supieran en qué consiste y cuánto se tarda en capturar gatos y esterilizar y sanear una colonia, porque queremos saber cómo lo van a hacer. Vale, le traslado lo mismo, no sé si podemos responder algo o no, y si no, como me informaban que la relación con las asociaciones continuas y que incluso no haría falta esperar hasta la siguiente comisión para responder a las preguntas que se están compartiendo ahora mismo, y pues cuando estuvieran preparadas pues nos comprometemos a dar respuesta a esas preguntas que se hagan antes de la siguiente comisión, y luego las compartiremos con todo el resto de miembros de esta comisión para que todo el mundo las conozca. Vale, y otra, bueno, ¿cómo piensan hacer la captura de los gatos? Porque en Vilagún la persona encargada solo es una. Y si saben si se va a hacer una captura ética, si tiene formación en el tema de coger, porque no se trata de poner una jaula y ya está. Porque coger un gato igual te cuesta 5 días, 6, y con toda la cantidad que hay de gatos, tanto San Miguel como la aduana, a ver cómo lo van a hacer. Porque con una persona de Vilagún es muy complicado. Y la última pregunta, que ya hemos solicitado una reunión con las asociaciones para explicarles un poco toda la temática, y llevamos meses y meses esperando, porque dijeron que cuando las normativas iban a contar con las asociaciones, para que le diésemos ideas sobre la normativa. Y como no han contado con nosotros, pues así ha salido, que tendría que estar hecha en septiembre del año pasado y todavía estamos pues esperando a ver si dicen algo. Le paso la palabra a Sergio Javier, que es el delegado. Sin entrar a mucho ánimo de debate, y lo debatimos en el Pleno, al final la ordenanza, la aprobación inicial, no lo tenemos todavía, por eso no hemos podido entablar una conversación con vosotras, pero sí que os adelante de que esa aprobación inicial, que lo estábamos esperando a ver lo que decía Eudel, sí que va a estar muy alineada con vosotras. Pues ya ves que no, que todo lo contrario, pero antes de las normativas sí nos prometisteis que ibais a contar con nosotras y no habéis contado y por eso ha salido así. Luego en una reunión que viniste tú pregunté si en Eudel había algún abogado animalista. Me contestasteis que sí, pues yo lo dudo mucho.
Porque si hay un abogado animalista y ha hecho esas normativas, vamos, me río yo si todo lo hacen así. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eskerrik asko eta arratsaldeon pasa.